Hola, hola, aquí su profe Mile otra vez en esta segunda parte de la sección de inecuaciones. Antes de comenzar, les pido por favor que se suscriban a mi canal, que me ayuden con un me gusta o con un comentario y ya saben que si tienen algún amigo que también está sufriendo con esta materia, por favor compártanles mis videos. Ahora sí, en el video anterior repasamos un poco el concepto de dominio, que sabemos que son los valores que puede tomar eje la X. Vimos unas inecuaciones lineales y también algunas cuadráticas. Y ahora quedamos de seguir resolviendo inecuaciones. Vamos a partir con esta de acá, en donde tenemos una inecuación triple. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, si es que yo tengo algo de este tipo, A menor que B y menor que C. En ese caso yo lo puedo separar en dos inecuaciones, en donde se tienen que cumplir ambas, por lo tanto van a ir con una intersección. Es decir, que yo lo puedo separar como que A es menor que B y además B es menor que C. Por lo tanto, yo tengo que resolver estas inecuaciones por separado y luego intersectar el resultado de ambas, porque como dije, se tienen que cumplir ambas inecuaciones. Sabiendo eso, resolvamos este ejercicio. Separándolo en dos nuevamente, es decir que menos x más 3 debe ser menor o igual que 2x menos 1 y además 2x menos 1 debe ser menor o igual que x. Por lo tanto, tengo que resolver las dos inecuaciones por separado. Hagámoslo. Vamos con esta. Pasamos al igual que antes, como es una ecuación lineal, es decir, x está elevado a 1, vamos a dejar todas las x a un lado y los términos que no tienen x al otro. Por lo tanto, el 2x lo vamos a pasar restando y voy a tener menos x menos 2x menor o igual, aquí va a quedar el menos 1 y este 3 que está sumando lo voy a pasar restando también. Y así voy a llegar a que menos 3x es menor o igual que menos 4. Ahora, para despejar la x voy a pasar dividiendo este menos 3. Pero ¿qué es lo que pasaba en ese caso? Que el signo se invierte. En vez de tener menor o igual, voy a tener mayor o igual. ¿A qué cosa? Menos 4 dividido en menos 3. Como tengo negativo y negativo, se cancelan y me queda positivo. De modo que x tiene que ser mayor o igual que 4 tercios. Y esta sería el primer resultado de esta inecuación, que como vimos también tengo que calcular este y asegurarme de que ambos se cumplan. Así que resolvamos este de acá ahora. Vamos a separarlo un poquito. Ahora sí, vamos a pasar esta x como está sumando restando y este menos 1 como está restando lo vamos a pasar sumando al otro lado. Y así voy a llegar a que 2x menos x debe ser menor o igual que 1. Hago esta resta, 2x menos x es simplemente x y eso es menor o igual que 1. Y así obtuve el segundo resultado. Ahora, debo intersectar esta solución con esta y encontrar el intervalo en el que ambas son posibles. Para eso, lo más fácil es hacer una recta que va como siempre desde menos infinito a más infinito y dentro van a ir el 1 y el 4 tercios. Primero el 1 y luego el 4 tercios, ya que 4 dividido en 3 es un número un poco mayor a 1. Y ahora vamos por partes. Vamos a hacerlo de distintos colores mejor para entender a qué parte se refiere cada resultado. Este de aquí, tenemos que x es mayor o igual a 4 tercios. ¿Cómo se va a ver eso? Así. Y también tenemos que x es menor o igual a 1, es decir, esta parte de aquí. Y podemos ver que no hay ningún intervalo en el que ambas soluciones sean posibles. Y necesitamos ese intervalo en donde ambas sean posibles, ya que como dijimos es una intersección. Es decir, se tiene que cumplir esto y además esto. Y como vemos, no hay ningún intervalo en el que eso sea posible, por lo tanto, nuestro conjunto solución es simplemente el conjunto vacío. Y esa sería la solución de nuestro ejercicio, el conjunto vacío. Vamos con otro ejercicio. Ahora tenemos esta forma de acá, en donde tenemos un x al cuadrado, es decir, ya no tengo una función lineal o ecuación lineal, y en ese caso lo que teníamos que hacer era pasar todos los términos a un lado de la ecuación
y al otro lado dejar un 0. Así que hagámoslo. Este x cuadrado que está sumando lo voy a pasar restando al otro lado. Entonces voy a tener menos 2x dividido en 1 menos x cuadrado, y al otro lado va a quedar un 0. Ahora hago esta resta, el mínimo común múltiplo sería el único denominador, que es 1 menos x. Recordar que cuando no hay nada es lo mismo a que haya un 1 de denominador. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Menos 2x multiplicado ¿por cuánto? ¿Por cuánto le falta el 1 menos x para hacer 1 menos x? Simplemente no le falta nada, por lo tanto lo multiplico por 1, lo cual no es necesario porque el menos 2x multiplicado por 1 queda igual. Menos x al cuadrado, ¿por cuánto? Multiplicado por ¿cuánto le falta al 1 para llegar a 1 menos x? O por cuánto tengo que multiplicar el 1 para que me dé 1 menos x. Y tiene que ser por 1 menos x. Y todo eso tiene que ser mayor o igual a 0. Hago la multiplicación de arriba y voy a llegar a menos 2x menos x cuadrado por 1, eso es menos x cuadrado, y menos x cuadrado por x, eso es más x al cubo. Y todo eso está dividido en 1 menos x, y eso es mayor o igual que 0. Ahora, si me doy cuenta, todos estos términos tienen una x, por lo tanto la puedo sacar de factor común. Recordar que en este tipo de ejercicios siempre debemos intentar factorizar. Así que sacamos una x de factor común y me va a quedar por menos 2 menos x más x cuadrado. Y todo eso dividido en 1 menos x, y eso es mayor o igual que 0. Veamos si podemos factorizar este número de acá. Vamos a escribirlo primero de la forma ax cuadrado más bx más c. Y aquí esa es la forma más fácil, o ya tenemos como una idea de cómo factorizar ese término. Y así es más fácil de ver la factorización. Entonces voy a tener x por x cuadrado menos x menos 2 dividido en 1 menos x, y eso es mayor o igual a 0. Ahora, veamos si es que puedo o no factorizar. Necesito dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den menos 1. Esos números son el menos 2 y el 1 positivo, por lo tanto puedo factorizar. Y voy a tener x por x menos 2 y por x más 1, y todo eso dividido en 1 menos x, y eso es mayor o igual a 0. Por lo tanto, llegué a puros términos que están factorizados, es decir, una multiplicación de 4 términos acá. Y necesito que toda esta multiplicación sea mayor o igual a 0, es decir, que sea positiva. Por lo tanto, vamos a hacer nuevamente nuestra tabla de signos. Antes de hacerlo, recordar el dominio de nuestra función. ¿Qué valor no puede tomar la x en ese caso? Aquel valor de x que me vuelva 0 el denominador, el cual sería el 1, ya que 1 menos 1 sería 0. Por lo tanto, x no puede ser 1. Ya sabemos eso. Así que ahora hacemos nuestra tabla de signos. Me va a quedar un poco más grande porque ahora tengo 4 términos que se están multiplicando. Entonces vamos desde el más infinito ahora sí, 1, 2, van a ir 4 líneas adentro correspondiente a los 4 números que me vuelvan 0 cada una de las partes que se están multiplicando, y como siempre va desde menos infinito a más infinito. Acá van a ir las partes que se están multiplicando, es decir, x, x menos 2, x más 1 y 1 menos x. Vamos a separarlo igual. Y en esta parte de arriba, acá, ¿qué es lo que va? Los números que me vuelven 0 cada una de las partes. Por supuesto en orden creciente. Así que vamos a anotarlos a un ladito para después anotarlos acá arriba. Ahora, ¿qué número me vuelve 0 la x? Simplemente el 0. ¿Por qué? Recordar que nos referimos a por qué número yo tengo que reemplazar la x para que ese término se vuelva 0. Y simplemente la x tengo que reemplazarlo por un 0. Por lo tanto, tenemos el 0. Ahora, ¿qué
¿Qué valor de x me vuelve 0 el x menos 2? El x igual a 2, porque me queda 2 menos 2 igual a 0. ¿Qué valor de x me vuelve 0? Esta parte sería menos 1, ya que menos 1 más 1 es igual a 0. Y por último, ¿qué valor de x me vuelve 0 el denominador? El 1 positivo. Así. Y esos son los 4 términos que van a ir arriba y los tenemos que poner en orden creciente. Es decir, vamos a tener menos 1, 0, 1 y 2. Y ahora sí tenemos armada nuestra tabla de signos y vamos a resolverla para encontrar nuestro resultado. Vamos con el x. Recordar que cuando tengo coeficientes lineales o lo que es lo mismo con x elevado a 1, el signo va a cambiar justo en el número que me vuelve 0 esa parte. En este caso la x era el 0, por lo tanto voy a tener el mismo signo en todos estos y el signo contrario hacia la derecha. Por lo tanto, ¿qué pasa si reemplazo la x por un número menor a 0? Va a quedar negativa, es decir, negativa, negativa, y si es mayor que 0 va a ser positivo. Ahora, ¿qué pasa si reemplazo en x menos 2 por un número menor que 2? Va a ser negativo también. Si no lo entiendo, puedo elegir un número de ese intervalo. Puede ser el menos 5. Y si tengo menos 5 menos 2, eso es igual a menos 7. Negativo. Por lo tanto, si reemplazo con cualquier número menor que 2 va a ser negativo y por un número mayor a 2, positivo. Vamos ahora con el x más 1. ¿Cuál era el que me lo volvía a 0? Este de acá. Por lo tanto, ¿qué pasa si reemplazo la x por un número menor que menos 1? Por ejemplo, el menos 2. Voy a tener menos 2 más 1, lo cual es igual a menos 1. Por lo tanto, a la izquierda van a ser negativo y a la derecha del menos 1 van a ser todos positivos. Y por último, ¿qué pasa si reemplazo la x acá? Aquí el que me volvía 0 esta parte era el 1 positivo. Por lo tanto, ¿qué pasa si reemplazo la x por un número menor que 1? Ojo aquí, porque si la reemplazo por un número menor que 1, va a ser positivo, ya que se está restando esa x. Por ejemplo, un número menor que 1 puede ser el menos 2. Y voy a tener 1 menos x, que sería menos 2. Es decir, 1 más 2, que sería positivo. Por lo tanto, a la derecha del 1 van a ser todos positivos. Y ahora sí, si reemplazo la x por un número mayor a 1, por ejemplo el 2, voy a tener 1 menos 2, lo cual es menos 1, negativo. Y así, a la derecha del 1 todos van a ser negativos. Y ahora tenemos que multiplicar los signos para llegar al resultado. Cuando tengo muchos signos, es fácil analizarlo de la siguiente forma. Si tengo un número par de negativos, o vamos a llamarlo de menos, entonces en ese caso el resultado va a ser positivo. En cambio, si tengo un número impar de negativos, si tengo un número impar de signos negativos, entonces la multiplicación va a ser negativa, ya que ya sabemos que negativo por negativo, que es un número par de veces, 2 veces es positivo. Y así, siempre que yo tenga un número par de signos negativos, la multiplicación va a ser positiva. Y si es impar, va a ser negativa. Por lo tanto, acá tengo 3 signos menos y uno más, por lo tanto va a ser negativo. Acá tengo solo 2 signos negativos. Entonces tengo negativo por negativo, lo cual es positivo, y luego tengo puros positivos, por lo tanto la multiplicación va a ser positiva. Acá tengo solamente un negativo, por lo tanto la multiplicación va a ser negativa. Ahora acá también tengo 2 negativos, un número par de veces, por lo tanto va a ser positiva. Y finalmente tengo solo un negativo y la multiplicación va a ser negativa. Ahora, ¿cuáles van a ser mis conjuntos soluciones o mis intervalos de la solución? Bueno, queremos que toda esta multiplicación sea mayor o igual a 0, es decir, positiva. ¿Y cuáles son esos? Este de aquí y este de aquí. Es decir, los intervalos entre menos 1 y 0 y entre 1 y 2. Escribamos nuestro conjunto solución entonces, que sería desde el menos 1 al 0. Ahora, tenemos que analizar si es que contengo o no al menos 1 y al 0. ¿Y cómo es que sé eso? Bueno,
primero me fijo si es que puede o no la multiplicación ser 0, porque recordar que estos valores de acá son los que me vuelven 0 cada una de las partes que se están multiplicando. Y si, como todo se está multiplicando, si un número es 0, la multiplicación completa va a ser 0. Y este signo me dice que puede ser 0 porque es mayor o igual a 0. Por lo tanto, la multiplicación sí puede ser 0. Así que en ese caso, el menos 1 que me vuelve 0 este de acá y el 0 que me vuelve 0 este de acá, sí los puedo contener. Por lo tanto, van con corchete cerrado. Y todo eso va a ir en unión con el 1 y el 2. Ahora, ojo, porque los términos del nominador sí pueden ser 0, pero el denominador nunca puede ser 0 y eso ya lo venimos viendo desde el dominio. Y además habíamos puesto explícitamente que x no puede ser 1. Por lo tanto, el 1 va con corchete abierto y el 2 con corchete cerrado porque el x sí puede ser 2. Y ese sería, por lo tanto, el conjunto solución de mi ejercicio. Veamos si calza con lo que tenemos en la gráfica, que es esta de acá. Y queríamos que la multiplicación sea positiva. ¿Qué cosa era positiva? Aquellas partes que están arriba del eje X. Recordar que el eje X marca como la separación de los positivos. Los valores positivos están arriba del eje X y los valores negativos abajo del eje X. Y queremos los valores positivos. ¿Y qué partes están arriba del eje X? Bueno, primero entre el menos 1 y el 0 hay un cachito ahí que es positivo que justo tenemos entre menos 1 y 0. Y además esta parte de acá es positiva, que si me doy cuenta está entre el menos 1 y no llega a tocar el menos 1, por lo tanto no lo contiene. Y el 2 sí lo alcanza a tocar, por lo tanto esta sería la otra parte que es positiva y podemos ver que está entre menos 1 y 2 sin contener al 1. Exactamente el resultado que obtuvimos. Vamos ahora con otro ejercicio. Tenemos este ejercicio de acá, en donde me voy a dar cuenta que hasta el momento hemos hecho puros ejercicios que se pueden factorizar. Y eso se puede hacer. Pero no siempre voy a poder factorizar o no siempre va a ser fácil hacerlo. Como en este caso de acá es un poquito complicada la factorización porque tengo un 2 acompañando al x cuadrado. Y hay casos que simplemente no se pueden factorizar. ¿Y qué hago en ese caso? Bueno, yo puedo resolverlo igual con la fórmula cuadrática, porque recordar que si tengo x al cuadrado, significa que yo estoy trabajando con una parábola. Esta ecuación de aquí corresponde a una parábola positiva, es decir, abre hacia arriba, porque la está acompañando un 2 positivo. ¿Y qué queremos encontrar? Aquella parte de la parábola que es menor a 0. Entonces, si yo tengo mi plano cartesiano, por ejemplo así, y supongamos que la parábola es algo así, ¿qué voy a hallar yo? Aquella intersección. Bueno, yo ya sé primero que esta es la forma de la parábola, porque como dije, abre hacia arriba. Entonces yo quiero hallar esta intersección con el eje X. ¿Para qué? Porque yo lo que quiero es aquel intervalo que es menor a 0. Y yo ya sé que ese intervalo menor a 0 va a ser toda esta parte de acá, es decir, el intervalo que hay entre las dos soluciones. Si me pidieran que sea mayor a 0, sería estas partes de acá. Sea cual sea, si me piden que sea mayor o menor a 0, me sirve encontrar las soluciones, porque ya sabemos que el eje X me marca el límite en donde la ecuación pasa de ser positiva hacia arriba o negativa. Así que vamos a hacer eso. Vamos a encontrar las soluciones o lo que es lo mismo la intersección con el eje X, ya que sabemos que si es que no puedo factorizar, las puedo encontrar con la ecuación cuadrática, que está dada por menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac y dividido en 2a. Entonces así ya puedo hallar los términos, la intersección con el eje X. Vamos a identificar los coeficientes. Sabemos que a es el que acompaña x cuadrado, por lo tanto es 2. B el que acompaña a x, por lo tanto es menos 7. Y C el término independiente que sería 3. Encontremos entonces la intersección con el eje X. Sería menos b, es decir, menos 7, lo cual sería 7 positivo, más menos la raíz de b cuadrado, que sería menos 7 al cuadrado menos 4,
por A, que vale 2, y por C, que vale 3. Y todo eso dividido en 2A, es decir, 2 por 2. Sigamos resolviendo. X va a ser igual a 7 más menos la raíz menos 7 al cuadrado es 49, menos 2, 4 por 2 que es 8 y por 3, 24. Dividido en 2 por 2 que es 4. Por lo tanto, X va a ser igual a 7 más menos la raíz de 49 menos 24. Eso es 25 dividido en 4. Y la raíz de 25 la conocemos y es 5. Por lo tanto, X va a ser igual a 7 más menos 5 dividido en 4. ¿Qué significaba cuando llega a eso? Que voy a tener dos soluciones, una con un más y otra con el menos. Por lo tanto, X puede ser 7 menos 5 dividido en 4 o bien X puede ser igual a 7 más 5 dividido en 4. Solucionemos por partes. Primero con esta tenemos que X puede ser igual 7 menos 5, eso es 2 dividido en 4. Yo lo puedo simplificar si divido por 2 y así voy a llegar a que X es igual a 1/2. O bien, X puede ser igual a 7 más 5, que eso es 12 dividido en 4, y 12 dividido en 4 es igual a 3. Y así obtuve las dos intersecciones con el eje X. Esto no es mi resultado, son las intersecciones con el eje X, por lo tanto yo llegué aquí, que estas intersecciones de aquí son el 1/2 y el 3. ¿Y qué es lo que yo quiero? Aquella parte que es menor que 0. ¿Y cuál sería la parte menor a 0? Toda esta parte de aquí. Es decir, el intervalo que hay entre el 1/2 y el 3. Por lo tanto, mi solución sería desde el 1/2 hasta el 3. Corchete abierto, cerrado. Recordar que esas soluciones son aquellas que me vuelven 0, exactamente 0 a la ecuación, o lo que es lo mismo, la intersección con el eje X. ¿Y qué pasa aquí? Que aquí no puede ser 0 porque solamente quiero los menores a 0. Si fuera menor o igual, ahí sí iría con corchete cerrado, pero solamente quiero los menores, no aquellos que me vuelven 0 la ecuación, por lo tanto van con corchete abierto y esa sería la solución de este ejercicio. Veamos si calza con nuestra gráfica. Esta es la gráfica original y podemos ver primero que la intersección con el eje X son justo el 1/3, o sea, el 3, y además 1/2, que podemos ver que está justo a la mitad del 0 y el 1. ¿Y cuál sería mi solución? Toda esta parte de aquí, es decir, el intervalo que hay entre 1/2 y 3, porque nuevamente queríamos la parte menor que 0, es decir, abajo del eje X donde están los números negativos. ¿Qué hubiera pasado si me pedía la misma inecuación, pero tenía un mayor a 0? Ahí mi solución hubiera sido desde el menos infinito hasta el 1/2 en unión con el 3 hasta el más infinito, ya que todas esas en la parte que es mayor a 0 o positiva o arriba del eje X, en donde todas esas cosas significan lo mismo. Vamos con este otro ejercicio, en donde tengo una división y además esa división es menor o igual a 0. También está un poquito complicado de factorizar el nominador, pero en este ejercicio pasa algo en específico que vamos a ver ahora. Ya, intentemos resolver como tal este ejercicio, ¿cierto? Ya sabemos que es complicado factorizar porque, bueno, primero vamos a ordenarlo, primero que todo. Entonces, en ese caso, tal vez sí se pueda factorizar, porque recordar que para factorizar tengo que intentar escribirlo de la forma ax cuadrado más bx más c. Por lo tanto, vamos a escribirlo como x cuadrado más 2x más 1. Y eso dividido en x menor o igual que 0. Veamos si es que se puede factorizar o si es que no se puede. Necesito dos números que multiplicados me den 1 y sumados me den 2. Y esos números sí existen. Y es el 1, pero dos veces, es decir, x más 1 por x más 1.
porque 1 por 1 es 1 y 1 más 1 es 2. Y eso está dividido en x y es menor o igual que 0. ¿Y qué significaba que yo tenga un número, o en este caso un paréntesis multiplicado por sí mismo 2 veces? Significa que tengo x más 1 al cuadrado dividido en x y eso es menor o igual que 0. Ahora, esto yo puedo analizarlo así nomás sin la necesidad de hacer una tabla de signos. ¿Por qué? Porque ya tenemos que la división es menor o igual a 0, es decir, es negativa. ¿Y qué significa eso? Que las dos partes que se están multiplicando, que sería nominador y denominador, uno tiene que ser positivo y el otro negativo. No pueden ser los dos positivos porque en ese caso siempre serían mayor o igual a 0. Si los dos son negativos, también la división sería positiva. Y la única forma de que la división de dos números sea negativa es que uno de los dos sea negativo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que en el nominador tengo un número al cuadrado y un número elevado a 2 o a cualquier exponente par siempre va a ser positivo. Por lo tanto, si yo sé que este número siempre es positivo, eso significa que este número de abajo, que es la x, sí o sí tiene que ser negativa. Y puedo escribirlo como x más 1 al cuadrado siempre es positivo o también puede ser 0. Así que si es que x vale menos 1, ahí va a ser 0. Como x más 1 al cuadrado siempre es positivo, sí o sí x debe ser menor que 0. Y menor que 0 no, no puede ser menor o igual a 0 porque x no puede ser igual a 0 ya que está en el denominador. Incluso vamos a poner aquí la restricción de que x no puede ser 0. Y esta sería, por lo tanto, el resultado de mi ejercicio. X menor a 0 o lo que es lo mismo, desde el menos infinito al 0 con corchete abierto. Ahora, yo también puedo hacer mi tabla de signos si es que me cuesta un poco hacer como el análisis que hay detrás. Y hagamos la tabla de signos para que vean que siempre se va a poder hacer la tabla de signos. Entonces, ¿qué va a ir en cada parte? Bueno, tenemos como siempre acá, acá y acá. Desde el menos infinito al más infinito. Y aquí van a ir las partes que me vuelven 0, cada una de las partes que se están multiplicando, que son x más 1 al cuadrado y la x. Y abajo va a ir el signo de todo, ¿cierto? Vamos a poner aquí el signo. Ya. ¿Qué número me vuelve 0 el x más 1 al cuadrado? El 1, o sea, el menos 1. Porque menos 1 más 1 me queda 0 al cuadrado, que sigue siendo 0. Y el número que me vuelve 0 la x es simplemente el 0. Y ahora sí, ¿qué va a pasar con este número? Bueno, ¿qué pasa si lo reemplazo con un número menor que menos 1? Bueno, al estar al cuadrado va a ser siempre positivo. Y así, independiente del valor que yo le ponga, al elevarlo al cuadrado va a ser positivo, aun cuando el número sea negativo. Por ejemplo, si reemplazo la x por un menos 2, me va a quedar menos 2 más 1 al cuadrado, lo cual sería menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Por lo tanto, aún cuando dentro del paréntesis me queda un número negativo, cuando yo lo elevo al cuadrado, sí o sí va a ser positivo. Es por eso que este número y cualquier número que esté al cuadrado siempre va a ser positivo en todos los intervalos. ¿Y ahora qué va a pasar con la x? Bueno, si la reemplazo por un número menor que 0 va a ser negativa y por un número mayor que 0 va a ser positiva. Entonces multipliquemos signos, tengo más por menos, eso es menos, más por menos también es menos y más por más sería más. ¿Y qué cosa yo quiero? Aquel conjunto que es menor o igual a 0. Y esos serían este de acá y este de acá. Ahora, ¿puede valer menos 1? Sí, porque si vale menos 1, el nominador se me vuelve 0 y por lo tanto todo esto sería 0. Y acá me dice que es menor o igual a 0, por lo tanto sí puede ser 0. En cambio el 0 no lo puedo considerar porque ya sabemos que se me vuelve 0 el denominador y se me indetermina la ecuación. Por lo tanto, ya sea esta lógica de antes o la tabla de signos, la solución es desde el menos infinito hasta el 0 con corchete abierto, y esa sería la solución de este ejercicio. Veamos nuevamente la tabla, o sea, la gráfica, y es esta de acá, en donde podemos ver que la parte negativa, que nuevamente es la que está debajo del eje X, es esta parte de acá,
que justo va desde el menos infinito hasta el 0, sin llegar a tocar el 0, ya que esta recta, esta gráfica se acerca infinitamente al 0, pero no llega a tocarlo. Por lo tanto, si hubiera sido ahora mayor o igual que 0, hubiera sido esta parte de acá, ¿cierto? Pero como es menor, tenemos esta parte de acá como conjunto solución. Y vamos ahora con el último ejercicio, que es este de acá, en donde también tengo una función, bueno, tengo un cuadrado, un número elevado a 3, por lo tanto, siempre que tengo una función al cuadrado o incluso con un grado mayor, tengo que intentar pasar todos los términos a un lado de la inecuación y al otro lado dejar un 0. Por lo tanto, este x más 3 que está sumando lo vamos a pasar restando. Y me va a quedar x al cubo menos x menos 2 dividido en x cuadrado más x menos x más 3. Vamos a ponerle paréntesis porque este menos me va a restar a todo ese valor. Y eso es mayor o igual que 0. Ahora vamos a hacer la suma. Recordar que en ese caso este tendría de denominador un 1. El mínimo común múltiplo sería x cuadrado más x. Este va a quedar exactamente igual, es decir, x al cubo menos x menos 2 menos x más 3 multiplicado por ¿qué cosa? ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 1 para que me dé x cuadrado menos más x? Por x cuadrado más x. Y todo eso es mayor o igual que 0. Resolvamos ahora esta multiplicación para poder simplificar el nominador y voy a tener x al cubo menos x menos 2 menos, voy a abrir un paréntesis para desarrollar esta multiplicación porque este menos me está restando a todo esto. Y desarrollémosla. Tengo primero x por x cuadrado, eso es x al cubo, más x por x, eso es x al cuadrado, más 3 por x al cuadrado, eso es más 3x cuadrado, y por último tengo 3 por x y eso es más 3x. Cierro paréntesis. El nominador lo puedo factorizar ya que tengo una x en ambas partes, en ambos términos. Por lo tanto puedo sacar una x de factor común y me va a quedar por x más 1. Y todo eso es mayor o igual a 0. Ahora, estos de acá los puedo restar, ¿cierto? X cuadrado más 3x cuadrado sería 4x cuadrado. Por lo tanto, hagamos la resta y voy a tener menos todo este paréntesis en donde simplemente me va a cambiar de signo todas estas partes. Entonces voy a tener menos x al cubo menos 4x cuadrado y menos 3x dividido en x por x más 1. Y eso es mayor o igual que 0. Acá puedo cancelar este x al cubo con este de acá y me queda menos 4x cuadrado. Los términos con x tendría menos x y menos 3x, por lo tanto sería menos 4x. Y por último tengo menos 2 dividido en x por x más 1 y eso es mayor o igual que 0. Ya, este término está complicado de factorizar como tal porque tenemos un menos 4x cuadrado y está como complicado. Ahora, antes de continuar, veamos el dominio de nuestra función, es decir, qué valores no puede tomar x. Bueno, no puede ni este término ni este de acá ser 0 porque se está multiplicando y en ese caso todo el denominador se me volvería 0. Por lo tanto, x no puede ser 0 y además, ¿qué valor tendría que tomar x para que este término se me vuelva 0? Menos 1. Por lo tanto, x tampoco puede ser menos 1. Los otros términos sí. Ahora, este término, si es que no puedo factorizarlo, vamos a hacer la misma lógica que ocupamos antes, de hallar en qué valores esto de acá intersecta el eje X y así ver en qué valores es positivo y en qué valores es negativo. Como está difícil de factorizar, nuevamente vamos a ocupar la fórmula cuadrática. Así que vamos a hacerlo acá, a este lado de acá, cuando menos 4x cuadrado menos 4x menos 2 se vuelve 0, porque además lo necesito para ponerlo en mi tabla de signos. Recordar que en la tabla de signos ponemos arriba las partes que me vuelven 0, cada una de las partes que se está multiplicando. Así que
necesitamos saber cuándo esto se me vuelve 0. Identificamos los coeficientes, sería a igual a menos 4, b igual a menos 4 y c igual a menos 2. Por lo tanto, x sería igual, vamos a hacerlo con otro color, ahí sí, x sería igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Reemplazamos, voy a tener menos b, es decir, menos menos 4, lo cual sería 4, más menos la raíz de menos 4 al cuadrado, menos 4 por a que vale menos 4 y por c que vale menos 2. Dividido en 2 por a que vale menos 4. Y eso sería igual. 4 más menos la raíz, menos 4 al cuadrado, eso es 16. Y ahora, ¿cuántos menos tengo? Menos por menos, un número impar de veces, por lo tanto me queda un menos. 4 por 4, 16 y por 2, 32. Dividido en 2 por menos 4, que sería menos 8. Por lo tanto, esto es 4 más menos la raíz. 16 menos 32 es menos 16 y eso dividido en menos 8. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que me quedó la raíz de un número negativo. Un número negativo. ¿Y qué significa eso? Que no tiene soluciones, o lo que es lo mismo, que no intersecta al eje X en ningún momento. Por lo tanto, esta función de acá es siempre positiva o siempre negativa. Porque recordar que el eje X, en el eje X la función pasa de ser negativa a positiva o positiva a negativa. Pero si no lo intersecta en ningún momento, tenemos dos opciones. Y aquí tengo mi plano cartesiano, o bien siempre es positiva o bien siempre es negativa. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, me fijo en el signo del coeficiente que acompaña x cuadrado. Y me voy a dar cuenta que es un menos 4, es decir, es negativo. Por lo tanto, esta función es siempre negativa, siempre. Y en ningún momento se me vuelve 0. De hecho, acá tengo la ecuación de esta función, en donde podemos darnos cuenta que siempre es negativa y nunca intersecta el eje X, por lo tanto nunca se vuelve 0. Sabiendo eso, podemos igual hacer nuestra tabla de signos. Hagámosla. Entonces solamente van a ir dos partes, dos números en mi tabla de signos, por supuesto que del menos infinito al más infinito, y aquí ya sabemos que no hay ningún término que esto me vuelva a 0. Por lo tanto, simplemente no los pongo si no existen. Pero sí hay dos términos que me vuelven 0, este de aquí y este de aquí, y son el menos 1 y el 0. Por lo tanto, iría menos 1 y 0. Acá las partes que se están multiplicando, acá sí tengo que poner el menos 4x cuadrado menos 4x menos 2, porque este igual se está multiplicando. En ningún momento es 0, pero igual me va a afectar en el desarrollo de mi tabla de signos. Y los otros términos, que son el x y el x más 1, y por último el signo de la inecuación. Ahora, ya habíamos dicho que esto siempre es negativo, en cualquier intervalo, y lo vimos de hecho en la gráfica, que independiente del intervalo en el que yo esté, siempre, siempre, siempre es negativo. Por lo tanto, es negativo siempre. ¿Qué pasa si reemplazo ahora la x por un número menor que 0? Va a ser negativo, y un número mayor que 0 va a ser positivo. Y por último, ¿qué pasa si reemplazo la x por un número menor que menos 1? También va a ser negativo y mayor sería positivo. Ahora hago la multiplicación. Tengo 3 veces menos, me va a quedar negativo, 2 veces menos positivo y por otro más me va a quedar más. Y por último, solo un menos me va a quedar negativo. ¿Y qué intervalo necesito? Aquel en donde la función es mayor o igual a 0, es decir, cuando es positiva, y sería este de acá. Por lo tanto, mi solución sería desde el menos 1 al 0. Es decir, mi conjunto solución sería desde el menos 1 a 0. Corchete abierto cerrado, bueno, sabemos que no puede ser 0 ni menos 1 porque en ese caso me vuelven 0 el denominador. Por lo tanto, lo hago con corchete abierto porque así no considero ni al menos 1 ni al 0 en la solución. Y esa sería la solución de este ejercicio. Veamos ahora la gráfica de esta función, porque esta era la gráfica solamente de esta parte, pero veamos la gráfica de todo esto. Y es esta función de acá, en donde podemos ver
que la parte positiva, es decir, la que está arriba del eje X, es esta de acá, en donde podemos ver que justo está entre -1 y 0, sin llegar a tocar el -1 ni el 0. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo con el resultado que obtuvimos. Y bueno, esos serían ya todos los ejercicios que tenía preparados para esta segunda parte. Les pido nuevamente, por favor, que se suscriban a mi canal, que me ayuden con un me gusta, un comentario o que compartan mis videos con algún amigo que esté pasando la misma materia y les pueda servir. Y también los invito a seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok, en ambos salgo como @milen.ee. Eso sería todo. Muchas gracias por ver y que estén muy bien.